compartir con ustedes a propósito de mi último libro que se llama Plena Conciencia en la relación paciente-terapeuta. Es un libro que trata de un tema que se conoce bien en terapia Gestalt, que es el tema de awareness o de darse cuenta. Pero el darse cuenta en la modalidad de conciencia que los colegas de los Estados Unidos llaman awareness. Esta modalidad de conciencia que siempre es un poquito difícil a explicar. Perfecto. Vamos bien. Sí, ok, muy bien. Ujú. Di muchos talleres en América Latina, después de México hasta Argentina, Chile, y a cada vez había un problema para mí con con la palabra darse cuenta, porque Ujú, para nosotros darse cuenta en francés, se rendre compte, es es el mental, el pensamiento intelectual, mental. ujú, Y hay otra modalidad de conciencia, que es sentir, sentir, sentir el cuerpo, entrar completamente en la conciencia de su cuerpo, de sus emociones, de lo que pasa en la cabeza, de lo que pasa entre dos personas. Los ujú. personajes de este grupo que conocen a, ¿cómo se llama? Tu maestro, Jorge, ¿cómo se llama? Claudio, Naranjo. Claudio Naranjo. Era un tema muy importante por Claudio Naranjo, que es un terapeuta gestáltico muy famoso de toda América Latina, también de Europa. Sentir y desarrollar nuestra capacidad a sentir con el paciente, frente del paciente, no solamente solo. Y hace muchos años, Claudio Naranjo mm, trató de introducir como momentos de meditación durante el proceso terapéutico. Y me gustaría hablar con ustedes de este tema, de estos momentos durante el proceso terapéutico. Hay momentos donde el terapeuta va a dejar el contenido cerca de ellos y solamente va a ayudar al paciente a entrar más en la conciencia de lo que él siente en este momento. ¿Me apoyo? ¿Está bien? Me Sí, comprenden? Sí. se comprende. Ok. Es importante para mí de apoyarme sobre los textos de los primeros terapeutas gestálticos. Y para explicarles, me apoyo sobre el primer libro de Fritz Perls, que se llama Le moi, la faim et l'agressivité, Ego, hambre, agresión. O agresividad, sí, Sí, Agresión. agresión. sí, ujú, agresión. En la tercera parte de este libro, no, la tercera parte de este libro se llama La terapia de la concentración. No sé si conocen este libro y si conocen esta parte. Es una parte para mí, sin duda, la más importante de todos los textos a propósito de la Gestalt. Porque, ¿qué es la terapia de la concentración? Es la meditación. Fritz Perls comenzó a escribir este texto en 1947, hace muchos años. Y era la primera vez en la historia de las terapias que un terapeuta decía, "Ah, podemos trabajar también con momentos de meditación. Discúlpame, tengo que beber poquito porque tengo la boca muy seca. En Francia es invierno y la casa está muy caliente.
Minutitos, por favor. Claro. O sea que es la primera vez que se hablaba de meditación por un terapeuta, interesantísimo. Coincide con lo que nos estaba contando Santiago. Qué curioso, ¿no? Para los que estamos conectados y conectadas cuando hemos empezado la meditación, ¿no? Ya como el apoyo de apoyarnos en nosotros mismos, en respirar y de repente, paradójicamente, aparece Jean-Marie, ¿no? Es como mágico, ¿eh? Peculiar. Y aquí está de regreso, Monsieur. ¿Continuamos en español o en francés? No, en español, por favor, que lo hablas súper bien. Es que lo hablas muy bien. Ok, ok, Por cuestiones de ok, tiempo es más práctico. ok. Bueno, continuamos en español. En este texto que se llama Terapia de la Concentración, Peirce dice exactamente las mismas cosas que en meditación. Yo lo sé porque fui a meditar en varios conventos tibetanos en Francia y en Canadá. Lo que tenemos que hacer nosotros es desarrollar Yo, la observación pura, desarrollar la observación pura, pure observación Pura. y pura. Y otra cosa, desarrollar el silencio interno. Y sin duda, conocen este movimiento que está muy importante actualmente en el mundo, que se llama mindfulness. Hay personas que conocen mindfulness, imagino. Es también algo que conozco bien, mindfulness, porque fui formarme en mindfulness y puedo afirmar que terapia de la concentración y mindfulness son la misma cosa, son las mismas prácticas. Es la introducción de la meditación. Entonces, Fritz Perls yo lo veo como un pionero que introdujo la meditación para estar diferente de Freud. En este libro, Peirce explica, voy a explicarles mi manera de estar diferente de la psicoanálisis. Y cambiamos completamente de paradigma, porque con la psicoanálisis se trabaja con el paradigma del inconsciente y con la terapia gestalt se trabaja con el paradigma de la conciencia, del darse cuenta, estar en la plena conciencia de lo que estoy viviendo en este momento contigo, con ustedes. No sé si ya habían pensado a esto. Cambiamos completamente de paradigma, pasar del paradigma de la psicoanálisis del inconsciente al paradigma del darse cuenta. sí, está el paradigma. En español es El con A. Está paradigma, todo ok, perfecto. ok. Sí. Bien, bien. Sí. Y para terminar mis explicaciones, me gustaría decirles que hay otro libro muy importante en la historia de la Gestalt que se llama Gestalt Therapy de Fritz Perls, Paul Goodman, otro que se llama Efferlein. Hay dos volúmenes. En el primer volumen hay tres capítulos. Actualmente podríamos decir que estos capítulos son capítulos de práctica de meditación. Son capítulos de prácticas para ayudar a los terapeutas también a desarrollar su capacidad a estar presente, su capacidad a sentir. Lo que se llama actualmente en muchas formas de terapias la presencia del terapeuta. Yo como terapeuta estoy aquí, no solamente físicamente, estoy aquí y ahora contigo, paciente, con todo mi cuerpo que puede
captar, que puede sentir. Estoy aquí con mi empatía y sin esperar nada de ti. Solamente estoy como un compañero en tu camino personal interno. Solo espero que apagues el micrófono, Laura, o las personas que escuchen para no hacer interferencias. Por lo demás, no esperamos nada de ti. No, hay una persona que tiene el audio. Ok, Intenten tenerlo ahí. bien, Ok. bueno. ¿Me escuchan bien? Sí. Ujú. Ok, seguimos. Ujú. En la historia de la terapia Gestalt, hace como más o menos 15 años en el pasado, se decía, la terapia Gestalt es una terapia de la relación. Estoy completamente de acuerdo con esto. De toda manera, todas las formas de terapias son terapias relacionales. Pero para mí, la terapia Gestalt es diferente, porque ¿qué es una terapia relacional? ¿Y qué es la Gestalt relacional? Es una terapia que va a trabajar con las personas que tienen problemas de relación en su vida cotidiana. Y vamos a trabajar sobre este tema de cómo entras tú en relación con las personas de tu vida cotidiana. ¿Cuáles son tus problemas con esto? Pero la otra cosa que me parece sin duda la más importante es que se dice en la terapia Gestalt que los problemas del terapeuta van a reactualizarse en la relación con el paciente. Y ustedes que me escuchan en este momento tienen pacientes, sin duda lo saben, que hay momentos en los cuales lo que pasa aquí y ahora entre el paciente y el terapeuta es como una repetición, una reactualización de la dificultad de contacto y de la dificultad de relación entre el paciente y el terapeuta. Hoy día tenemos poco tiempo, no vamos a hablar de esta segunda parte. Me gustaría continuar solamente a partir de este tema que explico bien en mi último libro, el tema de la meditación intersubjetiva, que es mi manera personal de, de, de comprender este tema de awareness en la relación paciente-terapeuta. Voy a, voy a tratar de explicarles antes de hacer una pequeña práctica. Tú, como terapeuta, paciente está aquí presente. Vas a escucharle, vas a trabajar con tu estilo, con a tu manera personal de trabajar. Vas a escuchar con tus orejas, vas a ver con tus ojos. ¿Sí? Puede, a partir de tus sensaciones, de tus percepciones, puedes observar, puedes escuchar, puedes sentir que hay momentos particulares. Son momentos que llamo momentos sensibles. Es el momento en los cuales tú, como terapeuta, puedes observar que hay algo que pasa mm, pa- con el paciente. Hay un silencio, hay un cambio de energía, un cambio de ambiente, hay una emoción que está presente, hay algo que está presente en su cuerpo, pero por otro lado, puedes observar las mismas cosas en tu cuerpo. Como terapeuta,
Quizás hay una imagen muy fuerte que va a pasar en tu cabeza. Hay unas sensaciones en tu cuerpo. Hay un sentido, hay algo interno que va a pasar. Hay algo sensible que pasa en la relación. Vas a observar estos momentos y puedes decidir, decir al paciente, ah, tengo la impresión que pasa algo aquí y ahora en este momento. Y a partir de este momento, puedes acompañar al paciente con la plena conciencia. Es muy simple, es muy sencillo. Simplemente puedes decir al paciente, ah, tengo la impresión que pasa algo. Déjate sentir lo que pasa en este momento. Y a partir de este momento, mm, se quita el contenido, no hay más palabras, hay el silencio y hay este proceso de sentir y sentir más. Me gustaría darles un ejemplo. Alors, je vous donne un exemple. Je peux traduire, Geneviève? Oui. Oui. Je vais vous donner un exemple. Va a dar un ejemplo. Mhm. Que dans un séminaire, dans un tailleur de formation, il y a quelque temps, Hace un tiempo en un taller de formación mhm, je fais une session, je propose une session de thérapie individuelle avec quelqu'un. propuso una terapia individual con alguien. Il y a un homme qui se lève et qui vient devant moi Un hombre se viene hacia él, et on commence la session de thérapie. comenzamos la terapia, Il a beaucoup d'émotions está muy emocionado, creo que se va entendiendo además. et il me dit qu'en ce moment dans sa vie, c'est très difficile. Me dice que está en un momento difícil de la vida, Il est en train de se séparer de sa femme que se está separando de su señora et en plus, il me dit qu'il a beaucoup de culpabilité que siente mucha culpabilidad parce que sa femme est malade. porque ella está enferma. Et il se sent très coupable de quitter sa femme alors qu'elle est malade. Y claro, la culpabilidad es por irse en el momento en el que está enferma. Alors, il pleure beaucoup Llora mucho, et je l'invite à entrer dans la conscience de son émotion. entonces lo invito a entrar en la conciencia de su emoción, Comme je vous le disais tout à l'heure, je como lui tal como dis, lo acabo de contar. Le le digo, moment, ce que j'appelle le moment sensible était très hay un momento présent sensible, está presente este momento, et c'était très présent depuis le début de notre rencontre. desde que nos encontramos, estamos ambos en un momento sensible, Alors, j'accompagne l'émotion. acompaño su emoción À ce moment-là, je laisse le contenu à côté. y de esta forma dejo el contenido a un lado, Je ne m'intéresse plus du tout au contenu, no me intereso nunca más por el contenido de la historia, mais je ne l'ai pas oublié. pero no lo olvido, J'accompagne l'émotion. acompaño la emoción. On rentre, lui et moi, dans une sorte de méditation. De esta forma entramos él y yo en una especie de meditación. J'accompagne son émotion juste avec cette phrase. Acompaño su emoción apenas con pequeñas frases. Laisse-toi sentir ce qui est là. Déjate sentir lo que está ahora. Et encore, Una vez et más, masse, et encore. un poquito más. Déjate sentirlo un poquito más. Comme on le ferait en méditation. Como lo haría conmigo mismo en meditación. Et en même temps, moi, je suis dans la conscience de moi.
Al mismo tiempo, yo también estoy haciendo una conciencia de mí mismo en relation avec lui. en relación con él. J'ai beaucoup d'empathie. Siento mucha empatía, Je sens beaucoup une culpabilité très forte. puedo percibir la culpabilidad tan fuerte que él siente. Je vois j'ai une image qui me vient. Y hay una imagen que me viene. Je vois un petit garçon, je le vois, lui, comme un petit garçon, Lo veo a él como un pequeño niño très triste, que qui está pleure triste, beaucoup. que está triste y llora mucho. Je partage mon image avec lui. Entonces comparto esta imagen con el paciente. Moi, psychothérapeute, quand j'ai la conscience ouverte, Yo, psicoterapeuta, cuando tengo mi conciencia abierta, mon corps est comme une antenne mi cuerpo es una antena qui peut sentir, qui peut capter. que capta y siente. C'est ça qui se passe avec cette attitude de méditation. Y esto es lo que pasa cuando hago la actitud meditativa. Le thérapeute devient une antenne. El terapeuta se convierte en una antena. Je partage mon image. Comparto mi imagen del niño con el Je lui paciente. dis, en même temps que je t'accompagne, je vois un petit garçon qui pleure beaucoup. Le digo, al mismo tiempo que te acompaño, veo a un niño pequeño que llora mucho, mucho. Et il se met à pleurer encore plus. Entonces él llora aún más. Et il me dit, oui, c'est moi, ce petit garçon qui pleure beaucoup. Me dice, sí, yo soy ese niño pequeño que llora mucho. Alors, je lui demande juste de rester avec l'image. Entonces le digo, solo sostén esa imagen, quédate con ella. Reste en gestalt thérapie, ce que j'ai appris il y a longtemps en formation, Hace mucho tiempo aprendí en mi formación de Gestalt c'est reste avec sans ce qui est là. que es Laisse-toi importante sentir ce saberse qui est là. Mhm. quedar con lo que está sucediendo, sostener la imagen o la emoción de lo que hay ahora. Continue à sentir ce qui est là. Continúa sintiendo lo que está aquí Et laisse venir ce qui veut venir. y deja llegar lo que haya de llegar. Ça, c'est ce qu'on m'a appris à moi en gestalt thérapie il y a Esto es lo 50 que me ans au enseñaron a Canada. mí Mhm. hace 50 años en Canadá en la formación de Gestalt. Mais moi, je le remets en avant-plan. Y yo lo vuelvo a poner en el primer plano cuando estoy en Alors, relación. j'accompagne son expérience intérieure. C'est ça la méditation. Mi meditación fue acompañar su estado interior, el del paciente. Et sa méditation à lui, c'est de continuer à être dans l'expérience de ce qu'il sent. Y la meditación del paciente es la de mantenerse en la experiencia de lo que está sintiendo. Et quelque chose va émerger de ça. Y algo emergirá de estas dos meditaciones juntas. Il me dit, oui, quand j'avais 6 ans, ma grand-mère est morte. Me dice, sí, cuando yo tenía 6 años, mi abuela murió Et j'ai beaucoup pleuré y lloré mucho, muchísimo, parce que j'aimais beaucoup ma grand-mère. porque yo la amaba profundamente. Et j'ai beaucoup pleuré. Lloré mucho. Et tous les soirs, il me dit, c'était très émouvant. Tous les soirs, je priais. Y me dice algo muy conmovedor y es que todas las noches rezaba. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu de guérir ma grand-mère quand elle était malade. Le rezaba a Dios pidiéndole que por favor sanara a mi abuela cuando estaba mala. Et je n'ai pas réussi. Y no lo logré. J'ai l'impression que mes prières ont servi à rien. Mi sensación es que mis ruegos, mis plegarias no sirvieron para nada. Et quand elle est morte, je me suis senti très coupable. Y cuando ella murió, me sentí muy culpable.
Alors, à partir de ce moment-là, moi, je l'appelle un moment de co-méditation Ese instante yo lo llamo un instante de comeditación, un ou un moment momento de, de comeditación ou un moment de co-awareness. o un momento de co-awareness. Awareness est un terme qui est bien gestaltiste. Awareness es un término muy gestaltista. Quand j'ai écrit mon livre, le mot qui est venu, c'est méditation intersubjective. Y cuando estaba escribiendo el libro, la palabra que finalmente vino a este significado es meditación intersubjetiva. Intersubjectif parce que nous sommes deux. Es intersubjetiva porque somos dos Et ça se passe entre deux personnes. y sucede entre las dos. Alors, ce n'est pas fini l'exemple que je vous raconte. No he terminado con el ejemplo. Je continue à accompagner, comme je viens de vous le dire. Continué acompañando a este paciente, Et a este hombre, à un moment donné, il se passe quelque chose d'étrange pour moi. y en un momento dado, después de que le había contado esto, algo extraño pasó en mí. Il y a un mot qui passe dans ma tête, dans mon corps, dans mes sensations. Hay una palabra que viene a mi cabeza, pero también me produce sensaciones en el cuerpo. Très rapidement, que je capte, Fue muy rápido, pero yo lo capto, c'est le mot alcool. y es la palabra alcohol. Alors, j'observe ça, Me quedo ahí observando, je suis surpris, me sorprendo, je continue à écouter ce patient. continúo a escuchar al paciente, Il fait des liens, hein, il me dit, ah oui, je comprends, euh, j'ai je suis coupable de quitter ma femme qui est malade. él sigue haciendo paralelos y Mhm. ligando cosas, entonces dice, ah, claro, de esta misma forma es como me siento culpable ahora de irme de mi esposa. Mhm. Il se rend compte que c'est la même que la culpabilité est très ancienne chez lui. Él hace un darse cuenta sobre la culpabilidad y cómo esta es muy antigua en él. Alors, il fait les liens tout seul, Él está haciendo las conexiones solito. comme si c'était la suite verbale de la méditation. Esto es como un continuo verbal de la meditación que él está Oui. haciendo. Mhm. Oui, Geneviève, tu traduis très bien. Gracias. Digo a Geneviève que tu traducción está muy buena. OK. Et le mot alcool revient dans ma tête La palabra alcohol vuelve a mi cabeza et je me dis dans ma tête, qu'est-ce que c'est quoi ce truc-là? y me pregunto por dentro en mi mente, ¿qué pasa? ¿Por qué esta palabra? Mhm. Mhm. Alors, comme on était presque à la fin de la session, Como estábamos llegando al final de la sesión, je décide de le dire au patient. tomo la decisión de decirlo, de sacarlo fuera. Je lui dis, je suis surpris. Le digo, me siento sorprendido. Il y a un mot qui vient dans ma tête en ce moment et qui me dérange. Hay una palabra que viene a mi cabeza a molestarme ya un par de veces C'est le mot alcool. y es la palabra alcohol. Et lui, presque immédiatement, il réagit. Inmediatamente hay una reacción en el paciente Et il fait un lien très rapide y hace otra interconexión. et il me dit, ah oui, Ay, sí, dice, comme s'il retrouvait quelque chose d'important pour lui. como si hubiera encontrado algo importante. Il me dit, mon frère était alcoolique. Dice, mi hermano era alcohólico. J'ai, j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de l'aider, Yo hice muchas cosas para intentar ayudarlo, mais je n'ai pas pu l'aider pero no pude et il est mort. y murió. Alors,
je vous le dis pour vous montrer que nous, thérapeutes, nous sommes, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes des antennes. Y esto se los cuento para decirles de esta forma que nosotros los terapeutas somos antenas, Parce que nous, quand toi, tu es avec ton patient, porque cuando estás con tu paciente, il y a toi, il y a ton patient, estás tú, está tu paciente, mais vous êtes ensemble, vous êtes un champ, comme on dit en Gestalt. pero juntos somos un campo, un Vous êtes conjunto, un champ d'énergie. un campo de energía, Vous êtes un champ corporel, un campo corporal, sensoriel, sensorial, émotionnel, emocional, relationnel, relacional, social, social et à travers tout ça, un champ transpersonnel. y a través de todo esto, un campo transpersonal. Si vous vous intéressez un petit peu à la physique quantique, Si se interesan un poco en la física cuántica, il y a une idée importante qu'un certain nombre de gestalt thérapeutes ont repris, hay una idea importante que varios terapeutas gestálticos han tomado. le champ, on pourrait dire, le champ est très vaste, c'est El l'univers campo, entier, el campo se podría decir que es un campo inmensamente vasto, es el universo entero. mais nous, moi avec vous, ou vous avec votre patient, vous formez un petit champ. Pero tú con tu paciente formas un pequeño campo. Dans la physique quantique, on dit que l'espace, le vide, ce n'est pas vide, c'est plein d'informations. En la física cuántica se sabe que el espacio, el vacío, en realidad no es vacío, está lleno de información. Et dans la relation dans le champ thérapeute-patient, En el campo terapéutico del terapeuta paciente, que je me représente souvent comme une espèce de sphère qui englobe le patient et le thérapeute, que yo me represento a veces como una esfera que engloba al paciente y al terapeuta, il y a beaucoup d'informations qui flottent dans l'invisible. hay información que flota en lo invisible. Et ces informations ont besoin d'un support matériel pour pouvoir se déposer. Y esas informaciones necesitan un soporte material para poderse materializar. Oui. Et qu'est-ce que c'est que ce support matériel? ¿Cuál es ese soporte material? Ben, c'est ton corps Eres tú, tu cuerpo, tu antena terapéutica. et c'est le corps du patient. Y también es el cuerpo del paciente. D'où me vient le mot alcool? ¿De dónde Comment me ça se... vino la palabra alcohol? ¿Por qué me llevó? Mhm. Est-ce que c'est un pur hasard? ¿Acaso es solo azar? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est magique? ¿O será que es magia? Pour moi, je me réfère, quand je vous dis ça, beaucoup à un scientifique anglais Quiero hacer referencia a un científico inglés cuando pienso en esto, qui s'appelle Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake. Sheldrake, oui. Il a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les champs morphogénétiques. Trabajó sobre algo que llamaba los campos morfogenéticos. Et il a toute une théorie sur l'information. Y tiene una teoría sobre la formación, L'information, la sobre la information información, perdón, qui se passe ici et maintenant, voyage dans le temps et dans l'espace. de cómo la información viaja en el espacio. Lo que sucede aquí ahora viaja en el espacio. Pour que cela puisse fonctionner en Gestalt, Para que esta teoría pueda funcionar en Gestalt, il y a une condition, hay una condición, c'est darse cuenta, es darse cuenta. conscientia, mais conscientia corporale, la conscience corporelle, la conscience émotionnelle. Ya lo estás diciendo en español, vamos, sigue, toma el español. Conciencia corporal,
Conciencia Conciencia emocional. corporal, conciencia emocional, conciencia de la relación de los dos cuerpos en presencia. Eso, el español está en el campo. ¿Sí? Qué bien. Quand, quand je vous dis ça, je suis complètement dans la théorie du champ. Cuando les digo eso, estoy completamente en la teoría de campo. Y la teoría de campo es completa solamente con awareness, awareness, awareness. Es el mensaje de mis formadores hace muchos años en Canadá. Ellos decían, ¿qué es Gestalt? Gestalt es awareness, awareness, awareness. Y mis formadores de Canadá y de los Estados Unidos de esta época decían, si tú quieres practicar bien la terapia Gestalt, tienes que ir a meditar en el convento tibetano. Porque hasta época, en Montreal, en la ciudad donde estaba viviendo, se abrió un convento tibetano. Y yo fui a meditar con los tibetanos más tarde y realmente descubrí que meditación y terapia Gestalt había una proximidad muy fuerte. ¿Hay preguntas antes de pasar a un pequeño momento de práctica? Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions? Que si hay J'aimerais vous entendre. preguntas. J'aimerais vous entendre un petit peu avant de penser à... Quiere D'accord. oírlos, sus reflexiones o preguntas. Pueden ser también reflexiones. Bueno, la reflexión mía es una cosa que quizás no es tan, ¿cómo se dice?, elegante. Un dicho que no sé qué terapeuta me dijo, que yo lo uso en las formaciones, que digo que un terapeuta, para poder ser una buena antena, tiene que estar bien comido, bien dormido y bien cogido. Y yo le añadiría también que tiene que haber hecho sus necesidades físicas antes de la terapia. A ver OK. cómo lo... No sé si lo entiendes o se lo traduces a ¿Tu as Jean-Marie. compris? Para poder ser Oui. una buena antena, Oui, si. Mhm. Pour être une bonne antenne, il faut être d'abord ancré dans la terre Lo primero es estar anclado en la tierra, Jorge, et ancré dans ici et maintenant. y anclado en el aquí y el ahora. Mais Bien. Jorge voulait ajouter qu'il fallait bien manger, bien dormir, et en plus, il a dit aussi bien taper. Oui. Exactement. Je suis d'accord avec Jorge. Mhm. Que está de acuerdo con tu lista también. Bien. On va Euh, écouter une question. oui, OK. Bueno, muchas gracias, maestro. Yo quisiera que ampliara un poquito cómo los propios conflictos no resueltos pueden afectar esa interrelación. Geneviève, tu peux me traduire? Elle se demande si les conflits qui sont propres à la personne et qui ne sont pas résolus vont être une interférence à cette relation, à la Alors, relation du champ patient-thérapeute. oui. OK. Gracias. C'est mhm. C'est une question importante. Voilà, je vois comment je vais répondre à ça. Avant d'introduire la méditation intersubjective, j'écoute le patient. Antes de introducir la meditación intersubjetiva, yo escucho al paciente. J'écoute le patient, je parle avec lui, j'écoute quel est le problème, quel est le conflit, Dejo que cuente bien cuál. et j'introduis toujours la méditation intersubjective sur un thème, quand le patient vient de parler ou est en train de parler d'un conflit, d'une situation difficile.
Y la meditación intersubjetiva la introduzco en el momento en el que en esa narrativa del conflicto algo pasa. La méditation intersubjective, c'est un moment du processus dans lequel on va continuer à travailler sur le problème du patient. La meditación intersubjetiva es un momento del proceso en el que se va a continuar trabajando el conflicto del paciente. C'est pour ça que le contenu est important. On a besoin du contenu pour identifier le problème. Por eso digo, el contenido sí es importante, lo necesitamos para identificar el problema. Mais si vous avez des patients, vous avez peut-être observé une chose. Si tenéis pacientes, habéis observado esto. Il y a des moments dans lesquels le patient répète toujours la même chose. Hay momentos en los que el paciente se repite, empieza a decir la misma cosa. Des moments où on a l'impression que ça tourne en rond. Momentos en los que uno tiene la impresión de que estamos en círculos. Alors, quand j'introduis la méditation intersubjective, Eh, on a identifié un problème. Entonces, cuando decido introducir la meditación intersubjetiva es porque ya identifiqué un problema. Et le moment de méditation intersubjective vient continuer le processus qui auparavant était verbal. El momento de meditación intersubjetiva viene a continuar un proceso que antes de ella era solo verbal. Le processus intérieur se poursuit dans la méditation, dans le silence et en présence du thérapeute. El proceso interior en el paciente se continúa, pero ahora en el silencio y en la presencia del terapeuta. Est-ce que, je ne sais plus où on en est, est-ce que on Bueno, peut faire une pratique? tengo una pregunta para quien hizo la pregunta. ¿Sienten que Jean-Marie le respondió su pregunta? Si, oui, c'est ce que je peux répondre à cette question. Sí, el que él dice que cuando entramos en plena conciencia, cuando nos damos cuenta, después de atender el conflicto, nos damos cuenta de esto, es donde ya uno introduce La plena la conciencia, pero meditación. mi pregunta es, ¿cómo los conflictos no resueltos? Sí. Sí, digamos, mi pregunta es, ¿cómo los conflictos no resueltos del terapeuta? Porque puede Sí, ir parce que que comió bien, que durmió bien, que está bien cogido, que está todas sus necesidades fisiológicas resueltas, pero trae conflictos de su vida el terapeuta. Y cómo Deuxième, esto afecta o cómo, sí, incide en el proceso terapéutico, en el proceso de la meditación intersubjetiva. Cómo los propios conflictos no resueltos inciden en el proceso. traduction. si, je vais traduire. Donc, Oui. j'ai demandé si elle avait senti que la réponse était une bonne réponse à la question parce que... Ay, Jean-Marie, ça apparaît. Ah non, qu'est-ce que parce que la demande était surtout pour les conflits intérieurs du thérapeute, du psychothérapeute. Ok. Mhm. Oui. Mhm. Si ça intervient, oui ou non. D'accord. Oui, oui. Même si on a bien dormi, bien Oui, mangé, tout oui, ça. oui, oui, oui. Excusez-moi. Disculpame, no lo había comprendido. Ok, oui, oui, c'est très important ça. Mhm. C'est très De nuevo, important. muy buena pregunta. Oui, oui, oui. Quand j'explique ce que je suis en train de vous expliquer, on me pose souvent cette question-là. Mientras les intento responder, me hago la pregunta a mí mismo. Hmm.
On me dit souvent, on me pose souvent la question, c'est peut-être de la projection de la part du patient, Es du que thérapeute. siempre está latente la pregunta de si esto es una proyección. Mhm. Euh, Ça pourrait être une projection. La respuesta es, podría serlo. Quand je dévoile ce qui se passe pour moi au patient, Cuando yo le revelo al paciente lo que ha venido a mí, lo que me está pasando a mí, je pose toujours la question, est-ce que ça parle pour toi? Est-ce que ça t'évoque quelque chose? siempre termino preguntando, ¿acaso esto te resuena? ¿Esto te dice algo? ¿Esto tiene significado para ti? Para verificar. En général, le patient se reconnaît. En general, el paciente sí se reconoce en algo de lo que he decidido Parce sacar que, fuera. comme je vous le disais tout à l'heure, avec la théorie des champs morphogénétiques, Porque como les decía ahorita, con la teoría de los morfogenéticos, le thérapeute va capter une information qui est là dans le champ. el terapeuta está captando información que está en el campo, en lo invisible. Le patient va reconnaître l'information qu'il a envoyée El paciente, entonces, cuando tú se lo dices, va a reconocer que es información que él mismo ha liberado al campo. et que lui a envoyée sans être conscient qu'il a envoyé cette information. Él envió esta información al campo sin ser consciente de que la estaba enviando al campo. Ça arrive, ça peut arriver quelquefois que le patient dit ça me dit rien du tout cette chose-là. Puede suceder que el paciente responda, no, no, ni idea, esto no me dice nada. Mais c'est pas grave, Y no es grave, on passe à autre chose. se pasa a otra cosa. Alors, ce qui est difficile pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de jeunes gestalthérapeutes, ce qui est difficile à comprendre, Lo que puede ser difícil de comprender para algunos jóvenes gestaltistas c'est que nous ne sommes plus dans une vision individualiste de la thérapie. es que ya no estamos en una visión individualista de la terapia. Nous sommes dans une vision relationnelle, Estamos en una visión relacional, interactionnelle interaccional, et dans une vision de champ. en una visión de campo. Dans la théorie de la Gestalt, il y a un concept important, En la teoría hay un concepto importante, le champ, el campo, organisme, environnement. organismo y, ¿cómo es? Situación, Environnement, entorno. entorno. Pour nous, psychothérapeutes, je dis le champ thérapeute-patient. El campo terapeuta-paciente es lo que yo menciono. Et ce champ est une globalité. Y ese campo es una globalidad. Ce qui se passe pour moi est indissociable de ce qui se passe pour toi. Lo que me pasa a mí es indisociable de lo que está pasando contigo. Et réciproquement. Es recíproco. Nous sommes constamment dans un processus d'interdépendance Estamos en un proceso de interdependencia constantemente et de co-influence. y de co-influencia. Quand je vous dis ça comme ça, Cuando yo digo esto así, je regrette beaucoup d'être très loin de vous me da mucha lástima que estemos tan lejos et de travailler avec vous seulement par Zoom. y de que esto sea un Zoom y no algo presencial. Parce que tout ce que je vous explique tout de suite dans les séminaires en direct, vivenciel, Porque todo lo que podría explicarles presencialmente, je vous le fais vivre. J'ai os lo haría vivir. j'ai inventé beaucoup de pratiques pour vous faire vivre tout ça. Tengo muchas prácticas que he inventado para hacer vivencia de esto. Parce que ces choses-là
ne se comprennent pas seulement avec la tête. porque esto no se comprende con la cabeza solamente. Ces choses-là, elles passent d'abord dans le corps, dans l'expérience vécue et dans la relation avec l'autre. Estas cosas se comprenden en el cuerpo, en la relación vivida y en la relación con el otro.